Buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, septiembre 6, miércoles, en TVA y Tu Voz, con nuestro invitado, el doctor Don Francisco García Martínez, y también el doctor Porfirio Guzmán, que en breve la doctora Kenia Félix lo introducirá. Ahí hablarán sobre cardiopatía isquémica en adultos, post-COVID, por inoculación con ARN mensajero. TVA y Tu Voz sale cada miércoles y cada sábado a las 5 de la tarde en la hora del neurólogo, como el día de hoy. Se emite desde Estados Unidos, New York, New Jersey, a sus órdenes. Bienvenidos a todos. TVA pretende traer actualizaciones en medicina y sus especialidades, pero sobre todo traer los programas propios de la asociación en beneficio de los profesionales de la salud. Ya tenemos 2,200 suscriptores, 50 suscriptores. Invitamos al que no se ha suscrito que lo haga para que nos apoyen, incluyendo los invitados en el día de hoy. Si no son miembros, pueden escribir TVACE. La doctora también Hermosén nos ayuda promoviendo cómo entrar al canal y suscribirse. Ya son más de 1,100 videos. Más de 1,100 videos con diferentes temas que usted lo puede observar, verlo, incluyendo también ese canal de audio que tenemos disponible. Pueden levantar la mano, pueden participar en el día de hoy y además siempre le presentamos imágenes de nuestros fundadores, doctor Eliezer Guzmán, Bautista, Williams y el grupo de colaboradores cercanos de esta asociación, incluyendo la doctora Frances Robles, y también le presento las imágenes de lo que nos han apoyado por más de 3 años con TVA y Tu Voz. Elba, la doctora Hermosén, la doctora Carmen, Kenia, Silveria, Raiza, y también Evelyn Mateo, igual que el doctor Ruiz y el doctor Williams. Gracias a todos ustedes. Esta asociación incluye a grupos bioanalistas, enfermeras, psicólogos, laboratoristas. Están invitados todos a suscribirse, a hacerse miembros. Recibirán un diploma de membresía permanente, también una identificación o ID, y sobre todo la historia de pertenecer a una institución que se fundó hace 35 años en la ciudad de New York. Unirse a nuestra familia es apoyar la misión nuestra. Gracias a los invitados en el día de hoy, no hay conflicto de intereses, son invitados nuestros. Ya finalizando, quiero recordarles que cuando usted llega a Estados Unidos, sobre todo esta área de New York, New Jersey, Massachusetts, incluyendo Filadelfia, necesita trabajar, necesita empleo, y la manera más rápida que usted puede obtener empleo, nosotros encontramos esta vía hace más de 15 años y hemos firmado un acuerdo con una agencia que se llama LANCA, que certifica a nivel nacional como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física y flebotomista. Parece sencillo, pero con una certificación de asistente de flebotomista para sacar sangre, muchos profesionales hoy están laborando y sosteniendo su familia con este trabajo, este empleo, en lo que aprueban sus exámenes. Esta asociación ha tenido una lucha con muchas instituciones académicas, incluyendo la UNFU y también en este caso la UAS. Tenemos esta campaña abierta donde le estamos pidiendo al gobierno dominicano el apoyo de abrir un recinto de la UAS en Estados Unidos. La UAS tiene una presencia de más de 35 años con oficina, y ahora tiene una oficina en el Consulado Dominicano de New York, pero muy pequeñita y con muy pocas limitaciones. Gracias al Colegio Médico Dominicano de Boston, gracias al Colegio Médico Dominicano de Filadelfia, a Dacanji en New Jersey, al Desfile Dominicano de Elizabeth y otras instituciones que han firmado, han hecho un compromiso de unirse a esta lucha para que se permita, para que el gobierno, el próximo recinto de la UAS, después que finalicen el de Cotuí, el de la provincia Sánchez Ramírez, sea este, porque aquí los dominicanos somos más de 2,3 millones, y además aquí se incluyen otras nacionalidades. La UAS
se necesita con un recinto que funcione y es la única manera que puede echar para adelante nuestra comunidad con la educación. Finalmente, les recuerdo que este sábado vamos a estar en la Feria de la Salud de Rowan, New Jersey, desde las 11 de la mañana, con transporte desde el Alto Manhattan para allá. Así que el que necesite participar o esté disponible para ser voluntario, trabajar con nosotros, están invitados. Doy paso a la doctora Eugenia Félix para introducir nuestro invitado en el día de hoy. Doctora Félix. Doctora, ¿se puede oír? No la puedo oír. Sí, le escucho bien, ahora sí. Ok. Sí, muy buenas noches a todos. Un placer una vez más estar con ustedes para ampliar en el día de hoy sobre un tema bastante interesante. Lo van a impartir en el día de hoy dos doctores, dos eminencias que ya hemos tenido aquí con nosotros. Iniciará el doctor Eldon Francisco García Martínez, a quien me complazco en presentar. Él es médico especialista clínico en medicina familiar y comunitaria, bioquímica clínica, electrocardiografía clínica e investigación científica. Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un posgrado en el Hospital Regional Universidad San Vicente de Paúl, otorgado por la Universidad Católica Nordestana. Con ejercicio médico gubernamental y privado, como director médico del Centro de Primer Nivel Diagnóstico Vista del Valle en San Francisco de Macorís, República Dominicana, y en la clínica Dr. Reynoso Sesme. En el día de hoy, el doctor iniciará hablando sobre cardiopatía isquémica en adultos post-COVID y por inoculación con ARN. Adelante, doctor. Doctor, puede iniciar. Déjeme ver su micrófono, que lo deje encendido. Bueno, Doctor, en lo que el doctor se prepara, entonces voy a continuar presentando al siguiente conferencista en el día de hoy. Él es el doctor Porfirio Guzmán, especialista en medicina familiar, egresado del Hospital Juan III, Santiago, República Dominicana, con práctica privada en la Clínica La Altagracia y especialista en otros centros hospitalarios. Ha trabajado también en lo que es el Seguro Social Carlos Rojabadía en Moca. Es docente en el área de cardiología en la especialidad de medicina familiar y especialidad de emergenciología, Hospital Toribio en Cosme, Moca, provincia de Espaillat, República Dominicana. Su especialidad se enfoca en el diagnóstico de más del 90% de las enfermedades del adulto, tales como el manejo de la diabetes, la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia. Ha realizado pasantías en atención primaria y medicina en el área clínica en Yorlis Medical Center, Salinas, Puerto Rico, y también realizó pasantía y entrenamiento en cardiología avanzada en el Hospital San Lucas, Ponce, Puerto Rico. Posee un diplomado en diabetología en la Universidad de UTESA. También ha realizado estudios sobre ecocardiografía, un diplomado en cardiología en la Universidad de UTESA y también ha realizado otros estudios relacionados con arritmias cardíacas. Y con todo este amplio currículo que tiene el doctor, voy a dar paso a que se desarrollen a desempeñar el tema de hoy, bastante interesante, ya que en todos los medios... Ya puede compartir, doctora, ya él puede compartir pantalla. Adelante. ¿Ya puede compartir? Sí, ya está entrando. Ahí está, excelente. Adelante. ¿Dónde está yo? Sí. Con el micrófono.
Ok. Bueno, pues comienzo yo entonces, adelante. Perfecto. Vamos a comenzar. Eh, bueno, Sí, adelante, profesor. bueno, Puede pues, iniciar. ok, comienzo yo adelante entonces. Pues bien, yo soy el doctor Porfirio Guzmán, como bien me presentaron, especialista clínico, especialista en medicina familiar. Manejamos lo que es el área de medicina interna y cardiología, tanto a nivel público como a nivel privado, y hacemos los estudios cardiológicos, electrocardiograma, mapa y Holter. Entonces, el día de hoy, en conjunto con mi compañero Eldon, que es especialista en medicina familiar también, vamos a hablar de un fenómeno, de un tema que son lo que son las cardiopatías isquémicas en pacientes con COVID, y en la parte que me tocaba a mí, yo voy a hablar de la cardiopatía isquémica en general, porque eso es un fenómeno que en los últimos 5 años y después de la pandemia se ha agudizado. O sea, todos los médicos, especialistas clínicos, médicos familiares, médicos internistas y cardiólogos, al día a día, todos los días recibimos un paciente con dolor de pecho, con disnea. La mayoría de estos pacientes que le ha dado COVID comienzan a presentar estos síntomas un mes después, 3 semanas después, a los 6 meses. Y muchos pacientes también que tienen antecedentes cardiológicos como hipertensión, diabetes, dislipidemias, que son fumadores, que usan vapor, que usan juca y demás. Y que estos pacientes son muy frecuentes en nuestra consulta de día a día, y como bien decía el doctor, se han incrementado. Eso ha sido un fenómeno después de la pandemia, se han incrementado los casos. En mi caso, me toca hablar de lo que es la cardiopatía isquémica, de cuáles son los tipos, de cómo identificar en el electrocardiograma y cuál es el plan de acción, o sea, el manejo que se está haciendo. Entonces, para hablar de cardiopatía isquémica, tenemos que englobar una serie de enfermedades. Yo le voy a hablar de las principales, de las 3 principales que son las más frecuentes que se ven, que son el infarto agudo al miocardio, la angina inestable y angina estable. Nadie que esté sobre la faz de la Tierra no ha escuchado lo que es un infarto agudo al miocardio, lo que es un infarto en general. Eso es bastante frecuente en los pacientes. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Entonces, es importante, para hablar de cardiopatía isquémica o de angina inestable, estable, de infarto agudo del miocardio, de isquemia coronaria, como usted le quiera llamar, tenemos que hablar de 2 ondas en el electrocardiograma, de lo que es la onda T y de lo que es el segmento ST. Todo paciente que a usted le llegue con dolor de pecho a la emergencia, que se llegue pálido, sudoroso, va a tener una alteración, lo que es en la onda T o en el segmento ST. Por eso tenemos que hablar de estas 2 cosas, y para hablar de cardiopatía isquémica tenemos que hablar de ella y de las enfermedades que la engloban. Entonces, es importante decir en cuáles patologías se encuentra la onda T positiva y la onda T negativa, para hablar de las patologías. La onda T se encuentra positiva en la derivación de 1, de 2, B4, B6, y se encuentra negativa en la derivación D3, ABL, ABR y ABS. A sabiendas de que tenemos que decir que la onda T mide de 3 a 5 milímetros, o sea, por encima de 5, hacia arriba, hacia abajo, donde quiera usted, hay una alteración en la onda T. O sea, hablamos de una cardiopatía isquémica. Cuando hay inversión de la onda T, hablamos de una isquemia subepicárdica o subendocárdica, que yo voy a explicar más hacia adelante. Cuando yo tengo un paciente que me llega a la emergencia con dolor de pecho, con pálido, sudoroso, que se irradia al hombro, y tengo una onda T por encima de 5 mililitros, o sea, de 5 cuadritos chiquitos, hablamos de que estamos ante una isquemia subendocárdica. Entonces, cuando tengo el mismo paciente que me tiene una onda T invertida, que me llegó con dolor de pecho, con el dolor que se irradia al brazo, con disnea, y tengo una onda T invertida, o sea, hacia abajo, que me mide más de 5, estamos ante una isquemia subepicárdica. Entonces, por eso es bueno, cuando el paciente no llega con dolor de pecho a la consulta, a la emergencia, hay que ponerle apellido. O sea, usted puede decir que tiene una isquemia coronaria, por una isquemia ¿de dónde? De la cara anterior, de la cara ventral, de la cara lateral baja del ventrículo izquierdo, de la cara lateral alta. Y por eso es importante siempre poner el apellido. Me llegó con un dolor de pecho y me llegó, la onda T está invertida en B1 y B2, como se ve un poquito ahí en esta derivación. Si es B1 y B2 únicamente, es cara anterior.
Si es B3 y B4 es cara central, B5 y B6, perdón, cara lateral baja del ventrículo izquierdo, D2, D3 y ABF, cara inferior, y D1 y ABL, cara lateral alta del ventrículo izquierdo. Siempre es bueno cuando usted ve un paciente en la consulta o nos llega de emergencia, pues ponerle el apellido. Entonces, cuando nos llega un paciente así como se ve aquí, como este, por ejemplo, es un paciente que es una emergencia, es un paciente que nos va a llegar pálido, sudoroso, hipotenso. Cuando ustedes ven ahí, se ve un ST bastante elevado, más de 0.1. Cuando el ST nos llega un paciente con dolor de pecho a la emergencia y tengamos un ST elevado mayor de 0.1, que ahí está en 0.10, hay que hacerle un cateterismo cardíaco y es una emergencia médica. Una emergencia, hay que trombolizar al paciente, agregarle su trombolítico, su enoxaparina y demás. Entonces, a diferencia de la onda T, que la onda T hacia arriba era una isquemia subendocárdica, entonces aquí hacia arriba es una lesión subepicárdica. Cuando tengo el mismo paciente, que esto es una emergencia con dolor de pecho, un ST a ese nivel, es un paciente que tiene una lesión subendocárdica. Entonces, cuando usted tenga un paciente así que le llega a la emergencia, como lo llegan esos pacientes a la consulta con un dolorcito de pecho y el paciente nos llega con ese cifrado, es un paciente que hay que actuar rápido con él, trombolizarlo, agregarle su anticoagulante. Si usted no tiene, por ejemplo, arteplasa, que es lo ideal que debe usar, si usted debe usar enoxaparina, su clopidogrel, sus 300 miligramos, su aspirina, sus 325 y demás. Y por eso es importante que cuando el paciente le llegue con dolor de pecho y usted le dé el manejo inicial, o si le consulta cardiología, o lo refiere a otro hospital, que usted le ponga el nombre y apellido, si es una lesión o si es una isquemia. Entonces, por eso es lo importante de saber lo de la onda T y lo que es lo del ST. Entonces, estos pacientes, cuando ustedes vean un paciente así, con ese trazado, con ese ST más de 0.1, todo paciente con ST, ojalá me llegue con un dolorcito, debo de mandarle a hacer un cateterismo cardíaco, lo estabilizo, inmediatamente le mando a hacer un cateterismo cardíaco. Ningún paciente sobre la faz de la tierra que tenga un ST a ese nivel o más de 0.1, ojalá evolucione perfectamente bien, debe de no hacerse un cateterismo cardíaco. Entonces, como ya más o menos tenemos una idea en cuanto a lo que es el electrocardiograma, cuando hablamos de cardiopatía isquémica en sí, podemos englobar muchas patologías, pero yo le hablé de las principales, que Endo hablará también más adelante, lo que es el infarto agudo del miocardio, la angina estable y la angina inestable. Esas son las más frecuentes, las que uno ve en la consulta, las que se ven en las emergencias y demás. Entonces, la angina inestable, ¿qué es lo que hay? Es un dolor de pecho donde hay una disminución del flujo coronario y el paciente puede estar sometido a estrés o puede estar sometido a un esfuerzo, o sea, puede ir caminando, puede ir corriendo, puede estar sometido a mucho estrés, le dio dolor de pecho, y aquí en esta entidad, en lo que es la angina estable, el paciente va a tener una arteriosclerosis, o sea, se va a formar una placa, y estos pacientes por lo regular evolucionan perfectamente bien, no llegan a un infarto agudo al miocardio, que esa es la función de nosotros como especialistas clínicos, ¿verdad que sí? En conjunto con el especialista en cardiología, el especialista en hemodinamia. Entonces, es la diferencia. Angina estable, un paciente que estaba haciendo ejercicio, que estaba sometido a estrés, le dio un dolor de pecho, se le disminuyó el flujo coronario y se le formó una placa que no se rompió. Entonces, a diferencia de la angina inestable, es un paciente que estaba haciendo ejercicio, o sea, en esfuerzo, o estaba en reposo, le dio un dolor de pecho, se le disminuyó el flujo coronario, se le formó una placa, o sea, una arteriosclerosis, y la placa en estos pacientes se puede romper. Estos son los pacientes que nos llegan con hipotensión, que nos llegan con ese supra de nivel del ST o ese infra, nos llegan hipotensos, con bradicardia y demás. Estos pacientes evolucionan a infarto, pero inmediatamente hay que actuar rápido con ellos, trombolizarlo con arteplasa, o si usted no tiene arteplasa, le da su enoxaparina, comienza con 60 miligramos cada 12 horas, si eso es lo que usted tiene a mano. Si no, si puede tener tenetoplasa, que es otro también que se usa, 12 miligramos de peso del paciente, o también le puede dar su enoxaparina, si la tiene a mano, con 300 miligramos de clopidogrel y 325 de aspirina, y ese paciente va a mejorar e inmediatamente hacerle su cateterismo cardíaco.
Entonces, también tenemos, que esto es bastante frecuente, yo quiero hablar de eso en los pacientes con COVID, lo que es la angina prismetal, un vasoespasmo coronario. O sea, un paciente que te llevó con dolor de pecho, un paciente joven, un adulto joven, como bien se habla en este tema, te llevó con dolor de pecho, pero el paciente en el ST no presenta un ST tan pronunciado ni una onda T tan invertida, o hacia arriba o hacia abajo. Es un paciente que debe ingresarse, deben dejarse en observación, y estos pacientes por lo regular, como no hubo una arteriosclerosis, lo que hubo fue un espasmo coronario, que es una angina prismeta, estos pacientes por lo regular evolucionan muy bien. Entonces, el infarto agudo del miocardio, eso es lo más importante de lo que hemos hablado. Nosotros como clínicos, como especialistas en medicina familiar, los médicos internistas, los cardiólogos, lo ideal es cuando llegan los pacientes con el dolor de pecho, con la angina estable, inestable, con nuestra isquemia coronaria, no dejar que el paciente evolucione a un infarto agudo del miocardio. Entonces, estos pacientes, cuando hay un infarto agudo del miocardio, es un supradesnivel del ST, como yo presenté en la imagen anterior, un infradesnivel del ST, se formó una placa, se rompió la placa y hay muerte celular, o sea, hay necrosis cuando hay un infarto agudo del miocardio. Todo paciente sobre la faz de la tierra que tenga un infarto, que usted le manda a hacer las enzimas, la troponina I, la troponina T, que den positivas y demás, que CPK elevada, CPK-MB elevada y demás, y usted le encuentre, confirme el infarto, debe de hacerse un cateterismo. He visto pacientes que están ingresados, llegó con un infarto, con el supra del CT, con el infra, y estos pacientes dicen, no, él se estabilizó, al otro día yo le voy al cateterismo. No, señor, inmediatamente usted identifica un infarto agudo al miocardio, usted debe de hacerle cateterismo inmediatamente, porque es un paciente que a las 4 horas vienen y te hacen una hipotensión, o te pueden hacer otra complicación y demás. Entonces, ¿cuáles son los síntomas cardiovasculares? O sea, los pacientes que les da COVID, ¿con cuáles síntomas nos llegan? O algún paciente con una cardiopatía isquémica X. Esto, dolor torácico asociado a mareos, a disnea, a palpitaciones. Todo paciente que le llegó a usted, que sea hipertenso, que sea diabético, que le haya dado COVID 6 semanas después o 6 meses después, que le presente a usted mareos, disnea, dolor torácico, palpitaciones, dolor torácico combinado con cualquiera de esos síntomas, puede ser estos síntomas, usted debe de hacerle inmediatamente un electrocardiograma al paciente y descartar eso. Hay pacientes a veces que nos llegan, que le dicen, doctor, yo me estoy cansando de hace una semana, tengo disnea, y viene tú y le hace el electro, y viene el paciente con el ST, como le ha pasado a él, aunque él va a hablar de eso. Un paciente con dolor torácico, simplemente con mareos, viene a hacer el electro, la onda T disminuida o la onda T aumentada, igual con las palpitaciones, cualquiera de estos síntomas asociados a dolor torácico o no, usted debe realizarle primeramente el electrocardiograma y descartar. Y a estos pacientes, si el electro sale normal, usted le debe dar su manejo inicial con un antiplaquetario, como estamos haciendo. Hacemos nuestra consulta, como él está haciendo en el estudio, y demás, su rosuvastatina, con esa dotilla usted puede salvar a un paciente, porque un paciente le puede llegar a usted con disnea, pero a usted se le pasó, como a veces no anda rápido en la consulta, es diabético, hipertenso, paciente diabético, hipertenso, que le haya dado COVID, que tenga algún otro antecedente, dislipidemia, fumador, usador de vapor, juca, que le llegó a usted con dolor de pecho, indíquele su estatina, indíquele su aspirina si el electro sale normal y mándele a hacer sus demás pruebas. Pero es un paciente que usted lo puede salvar. Entonces, después que usted tiene un diagnóstico, Doctor, se le fue el sonido. Parece que tiene problemas de conexión. Se detuvo la transmisión del Sí, doctor. debe ser el internet. Vamos a esperar un momentito. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que no solamente las cardiopatías isquémicas son las causas de estas muertes en estos adultos jóvenes.
Hace 2 años atrás, cuando estuvo la pandemia en su pleno esplendor, luego de esta, cuando comenzó la inoculación de la ARN mensajero, entonces se fueron presentando casos como pacientes que fueron presentando dolor torácico y unos fenómenos que llamaron a la atención. Por lo menos a mí de manera particular me llamó la atención. ¿Por qué? Porque del 100% de consultas que yo tengo como médico familiar, lo que yo más veo son cuadros cardiovasculares en pacientes. Llámese patologías crónicas como hipertensión, cardiopatía isquémica, cardiopatía en fase dilatada, valvulopatías, entre otras. Pero, ¿qué sucede? Cuando comenzó a saltar la alarma de que pacientes jóvenes, inclusive personalidades como un basquetbolista que es un atleta de alto rendimiento, en una prueba de esfuerzo, simplemente cayó y en una prueba de esfuerzo él prácticamente presentó una cardiopatía isquémica, lo cual provocó el deceso del mismo paciente. Escúchame, Eldo. Sí, Déjame adelante. decirte que pido disculpas que no pude terminar la conferencia. Yo termino después que tú sigas porque se me descargó el teléfono y tuve que usar una computadora. Ok, Pero sigue, ok, no profesor. perdemos. Excelente. Entonces, ¿qué sucede? Ya con todas las pinceladas que el doctor acabó de dar sobre la cardiopatía isquémica con relación a que esta es causada, ¿verdad?, por una aterosclerosis a nivel de las arterias coronarias, que esto puede causar un fenómeno a nivel de estas que puede provocar un proceso isquémico dentro de la misma, lo cual no permite que al corazón llegue el flujo necesario y adecuado de sangre, ¿verdad? Puede provocar lo que es el infarto. Pero ¿qué sucede? En vista post-COVID, ya hay muchos factores para la cardiopatía isquémica que hemos visto que han cambiado. Ejemplo, hay factores de riesgo como son la edad. Antes se tomaba en cuenta la edad avanzada. Ya ahora mismo, no solamente República Dominicana, también hay estadísticas de otros países donde se demuestra que adultos jóvenes están presentando cardiopatías isquémicas. Aparte de eso, también hay pacientes sin antecedentes personales y sin antecedentes familiares que inclusive presentan cardiopatías isquémicas. E incluso hay jóvenes que están presentando también cardiopatías hipertensivas. O sea, sin ningún factor de riesgo, o sea, sin ningún antecedente mórbido personal u familiar. Y con una vida 100% sana. O sea, personas que son atléticas, que no viven en sedentarismo, que tienen una dieta adecuada y que no tienen ningún tipo de vicios que puedan causarle ese problema. También pacientes que no presentan ningún otro tipo de enfermedad crónica como la diabetes mellitus, obesidad u otro factor. Entonces, nosotros queremos presentar de manera preliminar unas estadísticas que nosotros hemos estado recopilando en nuestras consultas clínicas. O sea, nosotros hemos ido a través de estos últimos 2 años, porque nuestro trabajo es tanto retrospectivo como prospectivo, y nosotros estamos también vigilando lo que es la dinámica de estas patologías en adultos jóvenes que no tienen antecedentes personales u familiares, pero que estos padecieron de COVID y también estos fueron inoculados con el ARN mensajero. Hay otros casos, o sea, en el otro grupo estudiado también, hay pacientes que no se inocularon, que no tuvieron COVID, no se inocularon. Hay otros que tuvieron COVID y también que no se inocularon y que estos no presentaron secuelas. O sea, no han presentado secuelas. En la consulta se le ha hecho todo el tamizaje que se debe de hacer en estos pacientes y no han presentado ningún hallazgo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros ahora, recopilado hasta ahora, dentro del universo que hemos estudiado? Bueno, en un universo de pacientes,
con un total de 200 pacientes evaluados entre edades comprendidas entre 18 a 50 años. O sea, nuestra escala de edad, nosotros la tomamos entre 18 y 50 años de edad. Del total de pacientes estudiados padecieron de COVID, todos padecieron, el 100% del universo padeció de COVID-19 y todos fueron inoculados con el 100% de las dosis que fueron estipuladas, o sea, las 2 primeras dosis más el tercer refuerzo que también se inoculó. También decimos, todos en edad laboral. Del total de pacientes, 50 de ellos presentaron supradesnivel del segmento ST entre las edades de 18 y 35 años de edad. 75 de estos presentaron aplanamiento de la onda T en edades comprendidas de 25 a 40 años de edad y todos con alteración de las enzimas cardíacas como la CPK en su fracción MB. También presentaron los síntomas clínicos como dolor precordial, tipo opresivo, punzante, mareos, astenia, entre otros síntomas que presentaron también, para un total de esa primera muestra de 125 pacientes. ¿Qué sucede? Que los 75 restantes en edades comprendidas entre los 40 y 50 años de edad presentaron aplanamiento o infradesnivel del segmento y la onda T, con dolor precordial, tipo opresivo y o punzante, con alteración tanto de las enzimas. Y en este caso, la diferencia entre este grupo y el anterior fue que estos 75 restantes presentaron la alteración a nivel de la CPK total y de la MB, pero también presentaron alteración a nivel de las troponinas. Pero el grupo anterior, entre los 18-35, solamente presentaron trastorno a nivel de la CPK total y MB, pero no de las troponinas. Pero, sin embargo, todos, el 100% del universo estudiado, sí presentó alteración de lo que son los tiempos de coagulación. Y también otro dato muy importante que tal vez no se hace muy a menudo por el tema económico, pero todavía hay resultados que estamos esperando de algunos pacientes donde se le mandó a hacer un score coronario, o sea, un score de calcio coronario. Y estos pacientes que tenemos hasta ahora, que son en total 79 los que tenemos con ese score, que es el score de calcio coronario, de estos, los 79 presentaron un score de Agatston con un percentil por encima de 70, o sea, en una persona adulta joven, un percentil de Agatston por encima de 70, eso implica que el paciente está presentando un riesgo coronario, o sea, un riesgo de padecer una patología coronaria. Ahora, de esos pacientes, solamente uno presentó un defecto congénito que fue un puente coronario, que incluso en ocasión anterior lo publiqué dentro de lo que son los hallazgos de mis consultores, lo publiqué, pero ese solo presentó el puente, es un defecto congénito, pero los otros pacientes de este universo presentaron esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los pacientes presentan una cardiopatía isquémica, mayormente pensamos en aterosclerosis. Pero, ¿qué sucede? Pues hay pacientes que pueden presentar aterosclerosis, pero como el COVID-19 vino como una patología viral, pero altamente inflamatoria, los pacientes están presentando también infartos sin tener aterosclerosis, o sea, sin tener aterosclerosis. Y esto es un motivo de que nos salta la alarma y que tenemos que nosotros, aunque todavía no hay datos, como vi un video que compartió mi amiga y hermana, la doctora Hermosén, del doctor Ramos, de que aunque todavía no hay estadísticas, pero estamos intentando buscar esa estadística para que exista y para que esté también.
Pero ¿qué sucede? Hay que buscar, hay que investigar, hay que tratar de seguir viendo los otros jóvenes a nivel nacional que están padeciendo con esta situación y no lo saben. Por lo tanto, el motivo de nuestra investigación, que todavía tenemos datos preliminares, que todavía tenemos que seguir definiendo varias cosas para terminar ya de manera completa este trabajo de investigación, nos hace notar de que sí, el COVID-19 y la inoculación por el ARN mensajero está dejando sus secuelas. La está dejando a mediano plazo hasta ahora, pero también la puede dejar a largo plazo. Por lo tanto, a nosotros todavía nos queda años a partir del inicio, a partir no del inicio, sino de mediado y finalización de la pandemia, de ver cómo este fenómeno se va a seguir dando. El doctor Ramos, en su aseveración en un programa que él estuvo, dijo que hay pacientes que pueden, sí, muy bien, morir de muerte súbita. Ahora, ¿qué pasa? Él tiene razón con eso. ¿En qué sentido? Porque estos pacientes no solamente están haciendo cardiopatías isquémicas, también tenemos casos, tanto del doctor Porfirio en su consulta pública y privada, y en el caso mío también en la consulta pública y privada. Estos pacientes son de ambas consultas, tanto de la pública como de la privada, pacientes que están presentando otro tipo de cardiopatías sin antecedentes personales, sin antecedentes familiares, como cardiopatías en fase dilatada, pacientes que están presentando alteración a nivel de las cámaras cardíacas, a nivel tanto izquierda como derecha, pacientes que están presentando hipertrofias del septum, valvulopatías también, y esto puede provocar también que el paciente haga una muerte súbita, y aunque no haya sido un infarto, pero sí hay una cardiopatía que también causó la muerte de este paciente joven. Pero hasta ahora estamos viendo que entre estos pacientes jóvenes, el riesgo para una cardiopatía isquémica está realmente elevado. Y en otros casos también, colegas y amigos y compañeros, hay pacientes que están presentando también hipertensión arterial sin antecedentes personales previos, y también sin antecedentes familiares de hipertensión, que están presentando hipertensión, y por lo tanto, cuando no se detecta a tiempo, esto puede ir evolucionando hasta llegar a una cardiopatía isquémica, y por lo tanto provocar la muerte del paciente. Ahí comienza a alterarse. Como vuelvo y le repito, el COVID es una enfermedad inflamatoria que llegó y se quedó para dejar muchas secuelas que hasta ahora no se han estudiado. No hay estadística, como el doctor Ramos anteriormente vi en su aseveración que dijo, pero esa estadística ahora nosotros tenemos que comenzar a buscarlas, a investigarlas, a estudiarlas, pero también a divulgarlas. ¿Para qué? Para que otros colegas y compañeros también en otras zonas de nuestro país y también en otros países se motiven a investigar este fenómeno que está matando a nuestra población joven. Puedo decir de manera personal, en el caso mío, que yo padecí de COVID 4 veces. A mí me dio COVID 4 veces. Cuando yo hice mis estudios, o sea, de manera personal, que me estudié, mi electro, me hice mi eco y todo, yo salí con los patrones de coagulación alterados. Ahora mismo yo me estoy anticoagulando. Igual mi esposa, que es médico también, y ella trabaja a nivel público, a nivel del segundo nivel hospitalario. Y ella también presentó datos de una cardiopatía isquémica, porque cuando ella me decía que le dolía el pecho, que se sentía mareada, inmediatamente yo le intervine, y exactamente mi esposa también es parte de esta estadística que tenemos aquí. Por lo tanto, ese llamado que hizo la Sociedad Dominicana de Cardiología ya es un llamado que nosotros desde 2 años atrás le hemos puesto atención. Lo que pasa es que hasta ahora
no hemos revelado nada porque es un trabajo de investigación que todavía está en curso, pero aprovechamos este escenario gracias al doctor Restuyo, a la licenciada Elba García, a la doctora Yocasta Hermosén, que es nuestra colega también, médico familiar, el hecho de que nos permitan a nosotros poder compartir una pincelada preliminar de lo que se está viendo, de lo que se está hablando y de lo que está realmente sucediendo en nuestra sociedad y que tenemos nosotros que investigar. Tenemos la responsabilidad como médicos familiares, como médicos preventivos que somos, como clínicos eminentes que somos, eminentes en el sentido biológico, psicológico y social, porque esto es un problema no solamente biológico, sino también social y también psicológico, porque realmente hay muchos pacientes jóvenes que están asustados, que están yendo a la consulta porque están viendo todas estas muertes, y cuando uno evalúa a estos pacientes, ¿qué pasa? Estamos encontrando estos casos, como es en el caso de la consulta tanto privada como pública, donde estoy encontrando estos hallazgos, y de igual manera el doctor Porfirio Guzmán lo está encontrando. Por lo tanto, nosotros en un futuro, ya cuando nosotros terminemos de detallar todo lo que son las variables, cuando apliquemos todas las fórmulas para las estadísticas finales, nosotros pensamos hacer una publicación formal para una revista científica, presentarlo en otros escenarios científicos, tanto a nivel nacional e internacional. Y queremos con esto dar un aporte, un grano de arena a los demás médicos, colegas, o sea, no solamente medicina familiar, internistas, cardiólogos, neumólogos, o sea, todo el que se dedica a lo clínico, tenemos que tomar en cuenta que nuestros adultos jóvenes están muriendo de cardiopatías, tanto isquémicas y de otras clases también. Así que le voy a dar la oportunidad al doctor Guzmán para que él pueda continuar y las otras pinceladas que él también va a dar a nuestra conferencia. Sí, puede abrir su micrófono ahí, doctor. Perfecto. Ya está abierto. Gracias. Entonces, como seguíamos, realmente sí, ¿puedo abrir el micrófono? Perfecto. Sí, sí, está abierto ya. Perfecto. La imagen está disponible ya también. Espera un momentico. Sí. Espera un momento. Un momentico. Sí. Perfecto. Ok, perfecto. Perfectamente. Entonces, nos quedamos hablando de cuando tenemos un paciente que ya identificamos con una cardiopatía isquémica, con una angina inestable, tenemos que hacer una buena historia clínica, como bien decía Eldon, para buscar los antecedentes que tiene el paciente, si le dio COVID, si Se detuvo la transmisión. Sí, vamos a esperar. Vamos a esperar un momentito, que el doctor pueda volver de nuevo. Sí, ahí está. Se le fue la imagen, doctor, y la voz no se oye todavía.
Tienes el micrófono apagado, Guzmán. Ya, ahora Ahora sí. 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 Entonces decía que cuando un paciente nos llega con una patología cardiovascular, ya sea una angina o bueno, nos llegó con los síntomas que anteriormente expliqué, aunque Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Sí, Sí. Entonces, debemos darle lo que son las estatinas y un antiagregante plaquetario. Puede ser una aspirina 80 y tenemos otra cosa. Demás, y usted le manda a hacer los estudios. Bueno, explicarle a estos pacientes que si es un paciente que no tiene antecedentes, como decía Elbon, que se han visto muchísimo, tanto en la consulta de él como en la mía, que explicarle cuáles son los síntomas que uno se puede complicar de una patología cardiovascular. Aparte de eso, para cuando el paciente esté en su casa, que no, hemos visto mucho, que le explicarle al paciente. Entonces, deben de hacer a un paciente que tenga una cardiopatía isquémica, o sea, que tenga de las anteriormente dichas, ¿verdad? Se debe realizar una plaquita de tórax, inmediatamente, como decía, un electrocardiograma en primera instancia. Usted le pone su aspirina, le pone su atatina, para que usted pueda completar su perfil lipídico, perfil anal, como decía, troponina T, CPK-MB y CPK total. Entonces es importante, todo paciente que nos llega a la emergencia, que nos llega a la consulta, que le haya dado COVID, nos llegue con dolor de pecho, que se identifique una cardiopatía isquémica, como decía, en el electro se deben identificar o se debe prestar atención, como decía anteriormente, a lo que es el segmento ST, lo que es a la onda T y lo que es también el ASTG. Como dijimos, el ST se habla de lesión, la lesión endocárdica, subepicárdica, la onda T, como dijimos anteriormente, y el ASTG. Por eso es importante el paciente, cuando usted lo tenga, que usted lo estabilice, que le agregue su trombolítico y demás, o le agregue su anticoagulante, pues siempre en primera instancia le hace su electrocardiograma. He visto pacientes que me han llegado a la consulta que me dijeron, no, a mí me dio un infarto. Y me hicieron primero un ecocardiograma. El electrocardiograma, el electro, es la prueba más importante en cardiología y demás. Es la primera prueba que se debe de realizar ante estos pacientes y donde usted hace el diagnóstico. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el eco, cuando usted hace un electro, usted investiga el ST, la onda T, pero en el eco yo puedo tener un paciente con una angina estable, que el ecocardiograma me dé la fracción de eyección ventricular normal y que me dé, por ejemplo, si ninguna alteración. Por eso el electro debe ser la primera instancia. Entonces, el ecocardiograma es el segundo estudio más importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? La fracción de eyección ventricular en los pacientes con angina, con infarto y demás. Lo que vamos a buscar es si hay hipocinesia en el eco, perdón, si hay buena contractilidad y cómo está la fracción de eyección ventricular, que debe estar entre 50 y 60. Esto es lo que buscamos en el ecocardiograma. Y también si hay agrandamiento de las cavidades. Por ejemplo, en este eco que se ve aquí, se ve un crecimiento del ventrículo izquierdo, se ve un ventrículo derecho normal, y aquí se ve la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Por ejemplo, este paciente, esto es una foto, caso de que... Doctor, la imagen no se está compartiendo. Si puede compartirla de nuevo. Ah, no se está compartiendo. Ok, No. un momentito. Sí. La plataforma parece que tiene problemas para poder Sí, compartir las sí, imágenes. sí, Claro, ahí Porque llegó. también, Ahí está. exacto, Sí, ya está. exactamente. Entonces, como decíamos, cuando uno tenga pues un paciente pues con una entidad cardiovascular, como bien explicaba Eldon, perdón, y demás, se deben, aparte de los factores de riesgo, se deben de decirle al paciente el índice o uno investigar el índice de riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Porque si es un paciente que tiene un índice de riesgo cardiovascular moderado, pues debe de ingresarse a un riesgo cardiovascular severo. Entonces, es importante que los
pacientes que usted diga, bueno, yo lo vi en la consulta, le dio un dolor de pecho, en el electro no salió nada, pues para mí es una isquemia miocárdica que tiene, no salieron nada de las enzimas, el electro salió normal, el eco salió normal. A esos pacientes usted no se puede quedar con duda. Un paciente que siga con dolor de pecho, hipertenso, que siga con mareo, que acuda a la emergencia, que acuda a la consulta y demás, se le debe realizar una prueba de esfuerzo y, ¿verdad? Con un paciente, al paciente, si en dado caso de que usted no encuentra absolutamente nada y demás. Y también al paciente, el paciente que siga con dolor torácico, como lo llevó uno la semana pasada en la clínica, con dolor torácico, un paciente hipertenso, eco normal, prueba de esfuerzo normal, pues se le realiza un cateterismo cardíaco y se trata como si fuera un infarto. Se le agrega su anticoagulante, se le agrega su enoxaparina y demás, y se debe de investigar. Ningún paciente con antecedentes cardiovasculares que le dio COVID, siga con dolor de pecho y se descarte lo que es la parte pulmonar, debe de dársele seguimiento. Entonces, como decía Eldon al principio, se murió el paciente, falleció. No, él murió de muerte natural y demás. No, todo paciente que muere de un infarto o muere de una cardiopatía isquémica, como han aumentado las muertes súbitas en nuestro país, tiene alguna causa, como decía Eldon, y de eso se trata lo que es la investigación. Por ejemplo, en este estudio, como Eldon bien explicó, ha arrojado muchos datos importantes. Eldon dio un preliminar y en la próxima parte se darán ya los siguientes datos en este estudio. Entonces, nada, esperamos que le haya gustado. Disculpen los inconvenientes, ustedes saben que esto es en vivo y nada, muchas gracias. la tecnología haciendo de la suya. Exactamente. Sí. Bien, yo en resumen quiero decir de manera personal, y cuando digo de manera personal lo digo por mí y por el doctor Guzmán, que tenemos 2 años en esto, o sea, cayéndole atrás como médicos familiares, como clínicos a este fenómeno, que las cardiopatías en general y en específicamente las isquémicas en adultos jóvenes y otras patologías, sea cardiovasculares asociadas, son una realidad de la secuela de la pospandemia, donde una intervención oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso es lo que nosotros queremos hacer notar y resaltar, tanto en esta conferencia como en el trabajo de investigación que estamos haciendo, que esperamos en un futuro, el doctor y yo, poder presentarlo en un congreso de la HPCI también, para Sí, cómo no. evidenciar lo que hemos encontrado, aunque es un trabajo humilde, sencillo, pequeño, Sí, pero claro. el Sí. hecho es que queremos compartir los hallazgos y que esto sirva de inspiración para que otros médicos, no solamente médicos familiares, sino de todas las especialidades, se interesen en investigar este tipo de fenómenos que realmente nos Muy está bien. atacando y nos está llevando a nuestros jóvenes. Sí, sí. Creo que el doctor Ramírez quiere hacer un comentario o pregunta en Massachusetts. Yo lo Doctor felicito. Carlos. Doctor, gracias, doctor Restituyo. Primero, buenas noches. Yo lo felicito humildemente también. Yo lo felicito porque a veces la gente piensa que en los países nuestros no estamos haciendo buena medicina. No, no. Yo siempre he creído, desde que yo hice mi pasantía, que es una responsabilidad del individuo que se dedicó y quiso ser médico. Es una responsabilidad. Y por tanto, la responsabilidad nuestra es precisamente, ya sea comunitaria o privada, es precisamente lidiar con el sufrimiento. Sin más preámbulo, a mí me llama la atención si es que ustedes llaman al síndrome coronario agudo, ya sea sintomático o no sintomático, como STM1 y STM2. Llámese que el STM2 es más típico, da más sintomatología, ¿verdad? Ya sea la cardiomiopatía isquémica o dilatada. Y la otra pregunta que quería hacer es si el doctor Enson, ya que es muy popular en Latinoamérica el rendimiento o
los jóvenes que quieren tener un rendimiento sexual buscando estimulante, ¿verdad? Para ser súper, súper. Entonces yo Súper quiero saber, gallardo. sí señor, entonces yo quiero saber si dentro de esta población, por favor, hay un universo también de pacientes que, dicho sea de paso, pueden compartir la problemática de COVID, pero también pueden tener antecedentes de querer ser superhombre y hayan estado tomando, ya sabemos qué. Entonces, los inhibidores de la Sí, fosfodiesterasa, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, me siento orgulloso de ser dominicano, me siento orgulloso de ser médico dominicano y creo que ustedes están haciendo un buen trabajo. Así que Dios me les siga bendiciendo, estamos a su orden, así que sigan para adelante. Gracias. Gracias, doctor. Creo el amén, doctor Bautista también había levantado la mano y luego la doctora. amén, amén. Sí, doctor Bautista, ¿puede abrir su micrófono? En ese caso, doctora, el doctor Davis o la esposa, la doctora Silvestre, puede hacer su comentario. Sí, buenas noches. Buenas noches. Nada, felicitarlo por su participación. Sí me gustaría hacer algunas acotaciones y algunas dos preguntas. No sé si va a coger mucho tiempo, pero vamos a tratar de organizar para que sea rapidito. Yo quiero saber si el estudio que están realizando, ese hallazgo de esos pacientes clínicamente comprometidos, porque con un cuadro clínico tan perfecto como la tríada, el dolor torácico, la alteración electrocardiográfica típica y la alteración enzimática típica, yo quiero saber si esos pacientes que están introduciendo en el estudio tienen diagnóstico de infarto agudo, porque llegaron todos a la consulta con infarto agudo, o esos pacientes están siendo tomados tanto en la consulta como en una unidad coronaria o un cuidado intensivo. ¿Me Doctor, escuchan? doctor, ¿escuchó la pregunta? Vamos a ver si es que Eldon está, o el doctor Guzmán. El doctor García salió. Está el doctor Eldon, está en la línea. Sí, si puede responder la pregunta. Doctor Guzmán, abra su micrófono, que está cerrado. Recuérdese que estos pacientes ya tuvieron enzima positiva. Adelante, Perfecto. doctor. ¿Oyó la pregunta? Para responderle la primera pregunta, doctor Ramírez, Sí. todo paciente con un Gracias. supra de nivel del ST o un infra de nivel del ST, estamos ante una cardiopatía isquémica, o sea, ante una Eso habla lesión de una corriente de lesión subepicárdica o subendocárdica. Puede ser. endocárdica, No es exactamente. seguro, puede ser. Dígame. Exactamente, hay que confirmarlo, hay que hacerle su cateterismo cardíaco. En cuanto a los estimulantes que dijo el doctor No, Ramírez, todo disculpe. paciente que quiera usar estimulante, no, te lo estoy poniendo, doctor Ramírez. Entonces, todo paciente que use estimulante debe de ser visto por un médico familiar, un médico internista o un cardiólogo. ¿Por qué? Discúlpeme, Porque yo estoy tratando de preguntar sobre el estudio que están realizando. Sí, yo sé, pero que el doctor Ramírez hizo una pregunta, entonces hay que responderle a él, que la hizo primero. Disculpe, no, conteste aquella, pensé que era mi Sí, turno. exactamente. Sí, claro. Entonces, en cuanto a la pregunta del doctor Ramírez, todo paciente que vaya a usar estimulantes, que vaya a usar pastillas, ¿verdad? De esas o cualquiera de otras, debe de ser visto por un médico familiar, un médico internista o un cardiólogo, o alguien que haga el electro. ¿Por qué? Porque usted sabe que en Latinoamérica o en muchos lugares no hay cultura de chequeos médicos. Entonces, un paciente, yo no sé, yo puedo andar caminando por ahí, tener una arritmia cardíaca, tener algún problema coronario, algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Usted escuchó, murió fulano en algún lugar, en un hotel de esos, perdón, se tomó un estimulante y murió. Perfecto. Entonces, por eso ese tipo de pacientes, por eso insistimos, como bien lo dijo el doctor Ramírez en la conferencia anterior, que deben asistir, o sea, los pacientes, todo ser humano que vive en esta tierra debe asistir
a los chequeos médicos, a sus chequeos. Y cualquier pastilla que usted quiera usar, ya sea antihipertensivo, en este caso estimulante, que el doctor Ramírez habló, debe de hacerse un electrocardiograma, porque por eso, el doctor Ramírez, yo sé que lo mencionó por eso, hay pacientes que toman estimulantes, que han hecho muerte súbita, que mueren de un infarto, no sabían que sufría de nada, entonces, ese es mi aporte en cuanto a eso. Sí, señor. Muchas gracias. Y la pregunta de la doctora Ajá. Silvestre Ok, sobre el bueno, cuidado intensivo, ¿usted lo oyó? exactamente. Sí, en cuanto a la pregunta de la doctora Silvestre, o sea, el universo que se ha tomado de pacientes ingresados en la clínica, o sea, confirmado con un infarto, con una cardiopatía y demás. Se ha tomado de pacientes que han ido a la consulta, ¿verdad? Adultos jóvenes que se le han hecho la prueba y se ha confirmado. Por eso solamente se dio un preliminar, pues ya cuando terminemos ya de tomar la muestra completa del estudio y demás, entonces ya se dará Se Ok. tomó en consideración para esa realización estratificar los pacientes en cuanto al uso de drogas narcóticas. Lo digo por el rango de edad que se seleccionó para la muestra de esos estudios o de ese estudio. Me imagino que como tienen dos, pues corriendo. No sé si tomaron en consideración el uso de drogas narcóticas, el uso de esteroides, sobre todo en estos jóvenes que ahora quieren vivir metidos en el gym. El dato de pericarditis, por ejemplo, en los pacientes ya que tienen COVID o tienen cuadro clínico de COVID o ya fueron diagnosticados anteriormente con COVID, que eso es parte de la estratificación que no se escuchó. Si Sí, ya no. se descartó miocardiopatía hipertrófica por medios invasivos o no, si hicieron esos pacientes principalmente lo que tuvieron alteración electrocardiográfica y enzimática, sobre todo lo de la troponina, si Doctora, tuvieron o perdone la no. interrupción, por favor. ¿Ah? Perdone la interrupción, por favor. Un eco simplemente le dice a usted ya cuando hay una hipertrofia miocárdica. Exacto. Ya, porque estamos hablando de No. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Si descartaron, porque si se está estratificando el paciente para hacer un estudio, la delimitación tiene que estar entonces los pacientes de alto riesgo. Y como fueron pacientes seleccionados previamente, que lo único que ustedes, hasta donde entendí, están enfocando es que el paciente tuviera COVID y no tuviera ninguna comorbilidad previa. Sí, Entonces, nos estamos enfocando, también nos estamos enfocando, o sea, aunque queremos hablar, ¿verdad que sí? ajá. Ese es uno de los factores que estamos tomando, pero también estamos tomando los demás factores, si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es fumador. No, excluyeron. Dijeron que excluyeron comorbilidades. Exactamente, pero por ejemplo, si usted va a evaluar a un paciente con una cardiopatía isquémica que le dio COVID, ¿verdad que sí? Hizo un evento, usted debe de hacer ¿verdad que sí? Una buena historia clínica, ver los demás antecedentes que tiene el paciente y demás. Entonces, aunque nos enfoquemos más en COVID, no estamos dejando los otros factores que son importantes. Si yo tengo un paciente que le dio COVID y me hizo un evento y me llegó con un dolor de pecho leve, ¿verdad que sí? Me hizo, muy bien dijo usted, una lesión, pero es hipertenso y es diabético, yo tengo que caerle encima a ese paciente, no es un paciente que no tiene antecedentes. Entonces, nosotros nos estamos enfocando más. Exactamente, lo estamos haciendo así, pero tú sabes, no nos estamos olvidando de los otros factores. Está también el doctor Bautista. Bautista. Doctora, su comentario. Sí, muchas gracias, doctora Silvestre. Doctor Bautista también había manifestado hacer una pregunta o comentario. Doctor Bautista. Sí, las dos cosas en realidad, pero estoy muy impresionado con el doctor García, con el doctor Mateo y con este último médico que habló con el saco gris. El Don García, sí. Ese Erdon. Bueno. Pues, sí, entonces, Erdon, sí. Entonces, estoy muy impresionado con los dos. La verdad es que yo considero, como un simple internista, que el médico de familia, el family practice, es el médico más completo. Así es. Eso sí es verdad, doctor. Y es el médico más completo por una simple razón. Eso es cierto. Es el médico que se sale de la caja. O sea, en inglés se diría, ellos siempre se van out of the box, se salen de la caja. Y quiero significar con ello que tienen, o sea, ellos no se encierran nada más en una sola cosa, sino que le dan paso a otras posibilidades.
que otros médicos no le dan. Entonces, en mi camellar pude hacer gastroenterología en el hospital Bronx Lebanon, que el doctor Restituyo está bien familiarizado. Y de allí caí en Florida, estoy en Miami, donde soy investigador médico también. Y me estoy encargando de ver cuáles son las causas raíces de la patología en las entidades crónicas, como es la isquemia coronaria. De hecho, soy un paciente que tengo un stent en la descendente anterior, que como ustedes sabrán, esa es la mamacita de toda la coronaria. O sea que yo sé un poquito, ¿no? Porque decía un escritor muy famoso aquí en los Estados Unidos que más sabe del gato aquel que lo agarró por la cola y le dio vueltas que aquel que se sabe toda una enciclopedia acerca del gato. O sea, cuando el paciente a la vez es médico, pues hay otra visión diferente. Y cuando yo caí en intensivo, pues es muy diferente el asunto. Porque cuando usted está en la cama, siendo médico, usted se da cuenta qué pobremente nos están manejando a los pacientes coronarios. Y me explico. Si ustedes cogen el nombre del doctor Erdon, que para mí es Erdón, el don en Villaconsuelo le decimos don a todo el mundo, pero este es un don. Este doctor García. Un don, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Fíjense, hay un estudio muy elegante y lo pueden buscar en The National Library of Medicine, la Biblioteca Nacional de Medicina, que está en los Institutos Nacionales de Salud. Como ustedes saben, los Institutos Nacionales de Salud más o menos llevan la voz cantante en el mundo, porque tienen los mejores médicos de todas partes del mundo, sobre todo en investigación médica. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el paciente dental, el paciente que tiene un problema de encías, este paciente hace, y este paciente puede ser cualquier de nosotros, este paciente hace intermitentemente sepsis, que se ha encontrado en la capa íntima de las coronarias una reacción antígeno-anticuerpo. Generalmente afecta válvula. ¿Cómo? Generalmente afecta válvula mitral, generalmente. Sí. Entonces, si ustedes cogen esto y cogen el estrés oxidativo que hay en la íntima de la coronaria, o sea, no tan solo en la íntima, estos efectos de inmunidad alterada, de estrés oxidativo, y la principal causa de muerte en el mundo, que lo es la inflamación crónica sistémica. Estamos hablando de todo el cuerpo. Cuando cogen estos tres elementos, estamos hablando de la causa real subyacente, la raíz del problema, los cuales llevan a una disfunción endotelial, que en inglés se llama endothelial dysfunction, que son parte de las letras del doctor Erdón. Ahí que está la clave. La clave está en la disfunción endotelial. Y yo con todo gusto, si revisan este estudio es clave en cardiopatía isquémica, muy clave. Lo hizo el doctor Desai justamente en febrero del 2023. Ustedes lo pueden buscar ahora mismo. Okay. Doctor Desai con doble I al final. Entonces, si nos mantenemos, y acabo en 30 segundos, si nos mantenemos tratándole el síntoma al paciente, viendo que en las derivaciones 2, 3 y ABF hay un infarto inferior, viendo que las enzimas subieron y viendo que hay un CT, un CAT scan, un angio CT anormal, estamos haciendo nada más el 10% del trabajo. La medicina moderna ahora tiene que irse necesariamente a las tres causas raíces. Y yo como investigador médico me presto cuando ustedes quieran. Bueno, voy para Santo Domingo ahora el 12 de septiembre. Si quieren nos sentamos para ver cómo con la dieta
Claro, planificamos la Claro, habitación doctor. endotelial a los pacientes. Y con eso termino. Sí. Muchas gracias, doctor Bautista. Excelente, Se nos doctor. acabó el tiempo. Creo que el doctor García está levantando la mano para cerrar ya la Sí. conferencia. Doctor, adelante. Sí, yo le quiero responder al doctor que habló sobre el uso de las inhibidoras de la fosfodiesterasa 5. Se tomaron, y al mismo tiempo le respondo a la doctora, sí se tomaron criterios de exclusión. O sea, todos los pacientes con antecedentes patológicos fueron excluidos del estudio, porque obvio, estamos solamente enfocándonos en pacientes jóvenes, adultos jóvenes sanos, sin antecedentes. O sea, todo el paciente adulto o joven que presentó algún antecedente o alguna patología de base fue descartado del estudio, porque lo que estamos investigando es cómo este fenómeno se está dando en pacientes adultos jóvenes sanos y que post pandemia y que hayan sido inoculados y que hayan también padecido la patología. Los pacientes, doctor, con relación a la inhibidor de la fosfodiesterasa 5, sea sildenafil, tadalafil, están excluidos, y también es un buen tema de estudio porque también hay jóvenes que por tener un superpoder, ¿verdad? Para debutar y todo lo demás, es un buen motivo para estudiarlo, porque también los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 también son causantes de cardiopatía isquémica en adultos jóvenes. Pero ya eso es un estudio, y eso es un estudio que sería aparte, porque esos pacientes también están excluidos. Muy bien. Muy bien. Doctor Guzmán, muchas gracias por de nuevo estar con nosotros en esta plataforma, igual que el doctor García. Y esperamos verlo de nuevo en otras conferencias y poder también recibir el reporte en otros eventos o, o en algún congreso, tal como usted lo dijo. Excelente, así será. Gracias a todos ustedes, gracias a doctora Silvestre, doctor Bautista, doctora Kenia por el apoyo, y le quiero, porque entraron muchos médicos familiares y también especialistas en medicina comunitaria, de pedirle por favor que escriban TVASI, como dijo la doctora Yocasta Hermosén, para suscribirse a este canal y seguir apoyando esta plataforma. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.